Estamos en Venezuela en cuenta regresiva para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Si se pregunta cuál es el efecto que tiene actualmente las redes sociales en la población venezolana de cara a este proceso electoral, quédese con nosotros porque hoy tenemos a un panel calificado para hablar sobre este tema. Estará Luis Peche, analista político que ya está preparado para compartir con nosotros en esta entrevista, y la profesora Carmen Beatriz Fernández. Gracias a ambos por aceptar nuestra invitación. Bienvenidos. Gracias a ti por la invitación. Gracias, encantada. Profesora, si quiere comenzamos con usted. ¿Cómo con el avance tecnológico y el surgimiento de todas estas plataformas se ha cambiado el discurso y la posibilidad de conectar de los candidatos en medio de una campaña electoral? Sí, sin duda, las redes sociales ya dejaron que en un momento fueron la niña bonita y la novedad de las contiendas electorales. Hoy en día son parte del paisaje. Hoy en día tú no puedes entender una campaña política, una campaña electoral, sin que las redes sociales y la comunicación digital en general sean protagonistas, absolutamente. Eso ocurre en todas partes del mundo. Pero en Venezuela tiene algunas particularidades, ¿no? En Venezuela la migración de las audiencias normales, la migración de las audiencias analógicas, digamos, a los canales digitales se hizo de una manera muchísimo más acelerada porque tuvo que ver con los cambios tecnológicos que se estaban dando en todo el mundo, pero también con los cambios los cambios políticos que se dieron en Venezuela y todo este tema de la hegemonía comunicacional que logra consolidar el gobierno ya de Maduro en cerca del año 2013. Entonces, al consolidar esa hegemonía comunicacional, los canales analógicos quedan prácticamente limitados a la monotonía del discurso oficial, que es un discurso pues que la gente entiende que es más parecido a propaganda que a mensajes, ¿no? Y entonces se migra al espacio digital buscando precisamente esas oportunidades de tener información alternativa, ¿no? Claro, Luis, en tu caso como analista político me encantaría que nos explicaras cómo funciona la estrategia comunicacional, es decir, cómo conectar, por ejemplo, con las personas que en este momento están indecisos y no saben si van a participar o por quién votar. Bueno, lo primero es que la estrategia comunicacional responde normalmente a muchos públicos, a más de un público, por decirlo de alguna forma, ¿no? No es, digamos, que tú estableces un solo mensaje. Tú tienes un mensaje central que es el paraguas bajo el cual vas a una campaña y tú le hablas a distintos públicos y segmentas tu mensaje, ¿no? Es decir, no es lo mismo hablarle a través de la red social TikTok a un joven de 18, 19 años recién inscrito y que va a participar por primera vez en un proceso electoral, o que está indeciso, como tú bien decías, de participar o no en un proceso electoral, que el acercamiento que tú puedas tenerle a una persona de 40, 45 años, que quizás su herramienta de redes sociales con la que se maneja más es Facebook, ¿no? Entonces, se trata más que nada de la diversificación y de entender cuáles son los gustos, las atracciones, los miedos, las cosas que le generan sentimientos profundos a las personas en redes sociales, a través de lo cual te comunicas y haces llegar tu mensaje. No es lo mismo, y bueno, lo vemos, no es lo mismo el mensaje que se hace llegar a través de, bueno, una línea de ataque en Twitter, donde los mensajes quizás son más densos, son más llenos de contenido político, que la forma a través de la cual se suavizan estos mensajes y se hacen más llevaderos a través quizás de un meme, de un video gracioso o de algo por el estilo en redes sociales que son más de captación rápida, como por decirlo de alguna forma Instagram o TikTok. Profesora, ¿cuáles son las claves para lograr la movilización de los votantes? Bueno, esa pregunta tiene, digamos, una respuesta general y una respuesta particular hacia el caso de Venezuela, que creo que no necesariamente coincide, ¿no? Porque creo que el caso venezolano es muy particular. Entonces, las claves de movilización en Venezuela tienen que ver con una convicción muy profunda o una ambición muy profunda del deseo de cambio de la sociedad, ¿no? Durante mucho tiempo nuestra sociedad se debatía entre si votar o no votar.
y había argumentos muy buenos de parte y parte que decían, bueno, no se puede votar cuando tú tienes un régimen duro, un régimen que coacciona tanto el sistema de libertades. Pero hoy en día ese dilema, la sociedad misma llegó a la convicción de que votar era la mejor vía para lograr cambios pacíficos y está convencida de que es posible lograr ese cambio. Entonces, digamos, eso es lo que está hoy viéndose en Venezuela y no puede interpretarse desde la perspectiva, creo, de una campaña convencional en un país democrático normal como puede ser una Colombia o una Argentina o incluso la campaña que estamos viendo ahora mismo en México o la que acabamos de ver en Panamá o la que estamos viendo en República Dominicana. Yo creo que el proceso venezolano es distinto por esto que estamos viendo, ¿no? O sea, es esta y por eso tiene hasta esa carga épica que uno va viendo en la calle y en las concentraciones de calle en estos escasos días de pre-campaña, llamémosle, ¿no? Sí. Luis, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo la matriz de opinión que se va generando a través de los comentarios en redes puede influir la opinión de cada persona? No, bueno, de eso hay muchísimo trabajo y es todo ese campo de la desinformación, de los fake news o de las matrices de opinión que, bueno, pueden ser sobre hechos ciertos o sobre hechos medianamente ciertos o sobre hechos falsos de por sí, sobre temas falsos de por sí, ¿no? La conversación muchas veces en redes sociales está altamente contaminada. Es decir, normalmente hay un trabajo previo de pensar esas líneas de ataque de las que conversábamos anteriormente, esas matrices de opinión que pueden decir, bueno, X candidato es un corrupto, X candidato es el mejor, por otra parte, y que a partir de ahí intentan generar ese efecto bola de nieve, bien sea por repetición o por impacto de la noticia, lo que sea que salga, cual sea la naturaleza de la noticia que salga, buscando incidir en esa conversación, ¿no? Muchas veces hemos visto en el caso venezolano cómo por repetición se establecen matrices de opinión. Por poner un ejemplo, la oposición es corrupta, te lo dicen una y otra vez todos los días de diversas formas, utilizando y tomando en cuenta que tienen cañones comunicacionales muchos más grandes porque tienen mayor acceso a recursos, tienen la maquinaria del Estado a favor, etcétera. Y bueno, eso termina por repetición calando en la sociedad. Mientras, bueno, por ejemplo, todo creo que es un hecho bastante público y notorio, el caso Tarek El Aissami de más de 20.000 millones de dólares con relación a corrupción, pero bueno, eso, digamos, el chavismo busca opacarlo, poniendo este ejemplo del caso venezolano, hablando de que la oposición es corrupta por un caso que, bueno, quizás sea el 1% de ese monto total de la corrupción chavista, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, al final, esa conversación termina siendo determinada por las herramientas que tenga cada factor político para hacer llegar su mensaje y bueno, termina siendo desde un tema de recursos hasta un tema de repetición e intentar hacer llegar el mensaje por distintos medios. Carmen, ¿existe educación por parte de los electores sobre estas campañas que buscan descalificar a uno u otro candidato? Sí, el de la educación creo que es un tema importantísimo y creo que lo asomó Luis cuando explicó muy bien todas las innovaciones, digamos, en materia de desinformación que puede venir, ¿no? Y que la sociedad debe estar prevenida, porque hay que entender que la desinformación es un ecosistema completo y lo que innova en el año 2024 es la capacidad que tienes a través de nuevas herramientas de generar desinformación a un costo muy barato, ¿no? Entonces, creo que es muy importante educar al elector sobre la desinformación y enseñarle a entender que puede haber cosas que sus ojos vean y que no sean reales. O sea, la desinformación digital está llegando al límite con todo esto que se ha venido llamando los deepfakes, ¿no? Y es cómo la inteligencia artificial te permite tener a una Marjorie o a un Luis Peche
diciendo cualquier disparate que te pone un sintetizador de voz a decirlo, no lo has dicho tú, pero el resultado final puede ser absolutamente verosímil, ¿no? Entonces, eso puede pasar, y eso de hecho ha pasado en contiendas muy recientes en este 2024, lo vimos en la contienda de Taiwán, por ejemplo. Entonces, eso va a venir y eso va a generar crisis muy importantes al interior de los comandos de campaña, y la mejor forma de prevenirlos o de prepararse ante ellos o de prepararse a esa crisis que va a ocurrir es precisamente educar anticipadamente a los electores, ¿no? Sí, Luis, en Venezuela se ha usado mucho la frase los laboratorios. ¿Qué significa esto? Bueno, como te comentaba anteriormente, los comandos de campaña, los partidos políticos, los líderes políticos, etcétera, tienen formas para intentar hacer llegar sus mensajes, ¿no? Una de estas es esta especie de laboratorio, por decirlo de alguna forma, que son, digamos, ejércitos de personas, o una persona con muchas cuentas, o un grupo de personas con una cantidad considerable de cuentas en redes sociales, que son utilizados para amplificar un mensaje. Las redes sociales han intentado trabajar para mantener un poco a raya, o quizás contener un poco este tipo de iniciativas, porque antes era mucho más común ver un mismo mensaje replicado por 1000 cuentas y que las redes sociales no lo detectaran como spam. Últimamente las redes han intentado trabajar por contener esto, pero digamos que es una forma a través de la cual los políticos intentan hacer llegar de forma, esta vez no tan orgánica, sino que es de forma más pensada, un mensaje. Si hoy yo quiero posicionar la matriz X, utilizo mis laboratorios, por llamarlo de la forma que lo dijiste, que son este número de cuentas, de personas, de users en las redes sociales, para intentar posicionar ese mensaje. Y los tienes en todas las redes sociales, ¿no? Tienes una cantidad X de usuarios en Instagram, tienes una cantidad X de usuarios en X, y así en cada una de las redes sociales, que escribiendo el mensaje de distintas formas o copiando y pegando el mensaje en caso de que intenten pasar este filtro de spam que te comentaba, buscan posicionar la matriz del día, que puede ser positiva a favor de tu candidato, negativa en contra de otros, etcétera, etcétera, etcétera. Carmen, emocionalmente o psicológicamente, ¿cómo puede afectar a una persona que está viendo el mismo comentario de manera reiterativa en diferentes redes sociales, y cómo eso puede condicionar una opinión? Claro, eso al final son esfuerzos por crear o por incidir en un clima, en la formación de un clima de opinión, ¿no? Entonces, y eso lo estamos viendo, además de esos laboratorios o esos ejércitos de trolls y bots que existen, también está sucediendo con la creación de pseudomedios, ¿no? Que son medios digitales que parecen ser medios, pero en realidad son instrumentos de propaganda, donde no se hace periodismo, sino lo que se hace es fingir que se hace periodismo, y se establecen direcciones o líneas editoriales que son líneas de propaganda del gobierno, ¿no? Entonces, eso está pasando, no solamente los pseudomedios, sino que están emergiendo también las pseudoencuestas, ¿no? Que es, digamos que prácticamente lo mismo, pero en la esfera o en la acera de las mediciones de opinión pública. No son encuestas reales, son encuestas fabricadas, y entonces se trata de vender como una medición seria de opinión pública. Carmen, ¿cómo se puede determinar que una encuesta es real? O, por ejemplo, siempre nos enseñan a verificar las fuentes. ¿Cómo una persona puede discriminar y saber si esa noticia que está leyendo es real o es falsa? Para mí, para Luis. Para ti, Carmen, sí. Aprovecho para comentar que existe una herramienta que se llama Encuestómetro. Pueden buscarlo en Gmail, en cualquier buscador.
en Google, perdón, el encuestómetro es simplemente como un decálogo para pasarle un examen o un test a una encuesta que cualquiera que está replicando unos datos, ¿no? O sea, es una medición de la seriedad y la solidez de una encuesta o los mínimos requisitos que debe tener una encuesta para ser considerada confiable, ¿no? En relación a los pseudomedios también existen cosas como el fact-checking, ¿no? Venezuela afortunadamente tiene muy buenos fact-checkers, ¿no? Y puedo comentar aquí, puedo hablar de Espaja, por ejemplo, puedo hablar de Cocuyo Chequea, puedo hablar, hay 3 o 4 buenos fact-checkers donde uno puede acudir a verificar una información que te resulta dudosa, ¿no? O que te pone a pensar. Sí, en todo proceso electoral, Luis, los jóvenes son un factor determinante. ¿Cómo conectar con esta población a través de redes sociales? Bueno, la verdad es que lo primero es ver qué herramientas y qué medios están utilizando para comunicarse, ¿no? Yo creo que precisamente la conversación digital hacia los jóvenes ha migrado mucho hacia TikTok porque todos los estudios de opinión indican que es la red social que más utilizan los jóvenes para comunicarse, ¿no? Y por eso vemos un esfuerzo más fuerte por parte de tanto chavismo como oposición por intentar generar contenidos para esa plataforma, porque entienden que ese público más joven está utilizando TikTok para comunicarse. Al final, sí, termina siendo un debate más que nada sobre innovación, ¿no? Muchas veces vemos que hay contenidos que, bueno, yo que voy a cumplir 30 años, a veces casi que me cuesta entenderlo y seguirlo porque está en otros códigos, porque las personas que de 18 años recién cumplidos están consumiendo otro tipo de cosas que no son las mismas que yo consumo, ¿no? Y eso es o forma parte de esa segmentación de la cual les comentaba al principio de la entrevista, y es entender que hay códigos distintos según la generación, ¿no? Por eso hoy vemos que la forma de intentar conectar con este sector juvenil es más a través de esta red social que tiene un uso que ya está siendo más masificada hacia todos los estratos de edad, pero que tiene un impacto especial sobre los jóvenes. Y vemos que a través de trends graciosos, de búsqueda de conversación de una forma bastante superflua, por decirlo de alguna forma, que no es un contenido tan denso, por decirlo de alguna forma, se intenta llegar a este público juvenil con videos muy cortos, con iniciativas que captan la atención de forma inmediata, porque el tiempo de retención de este público quizás es más corto, no están tan enfocados en la política en su mayoría y buscan, digamos, esa forma más condensada de acceder a contenidos. Sí, y me pasa con mi hija que me tiene que ayudar a traducir porque el argot es totalmente diferente. Profesora Carmen, se ha hablado de la apatía de los jóvenes después de las manifestaciones del 2017. A medida que nos acercamos a las elecciones, ¿usted cree que eso ha ido cambiando, que los jóvenes están más conectados con su importancia en este proceso electoral? Bueno, yo creo que los jóvenes es probablemente el segmento que más sufre en Venezuela. Pues ser joven en Venezuela implica que te han robado el futuro, ¿no? O que puedes tener esa sensación de que el futuro se te está escapando porque no tienes las posibilidades de diseñarlo a tu gusto, ¿no? Entonces, creo que evidentemente el 2017 fue un golpe emocional durísimo para la juventud y para toda la sociedad. Y eso puede explicar en cierta medida la apatía como un recurso de sobrevivencia, ¿no? No es una apatía espontánea, digamos, una apatía forzada. Sin embargo, bueno, hemos visto... Hemos visto esfuerzos de jóvenes motivando a jóvenes para el registro electoral. Por ejemplo, hubo unas campañas creo que bien segmentadas, ¿no? Como recuerda Luis, bien al target, ¿no? Entonces, sí. Digamos,
puede ser un cliché hablar de la apatía de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, por cierto, es uno de los segmentos al que más apunta Nicolás Maduro en sus esfuerzos de publicidad digital, ¿no? Le están apostando muy duro al segmento joven, ¿no? Carmen, hablando de eso, me gustaría profundizar. ¿Cómo ha utilizado también el oficialismo toda la infraestructura que posee y las redes sociales para conectar con la gente? Sí, lo usan mucho, lo han usado mucho en muy distintas épocas y de distintas maneras, ¿no? O sea, desde Chávez Candanga, que fue un promotor de las redes sociales y de la incidencia de las redes sociales en la discusión pública, específicamente en Twitter. Después los esfuerzos, estos esfuerzos de granjas de trolls, por ejemplo, que llegaron a preocupar al mundo en 2017, ya en Venezuela existían desde 2012, 5 años antes, ¿no? Venezuela en el tema de la desinformación lamentablemente está a la cabecera y es puntera global, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahora, repito, en redes sociales y en términos de desinformación no es la emisión de mensajes por parte de los voceros oficiales, sino es más bien la triangulación a través de estos espacios intermedios de pseudomedios o incluso agencias noticiosas, entre comillas, que no son agencias noticiosas, sino que son plataformas de propaganda, pero que se venden o simulan ser una agencia de noticias, ¿no? Carmen, me quedo contigo un poquito más. Me gustaría conocer tu opinión también como profesora. ¿Cómo calificas el uso de las redes sociales por parte de la oposición? Bueno, la oposición llegó a las redes sociales básicamente como espacio porque se les habían cerrado todos los otros espacios, ¿no? O sea, en la medida que se cierran los espacios analógicos, el liderazgo de la oposición entiende que las redes sociales son un canal de libertad, son unos espacios donde puedes decir lo que no te está permitiendo decir ni la televisora oficial, ni los canales de televisión que están plegados al discurso oficial, bien por censura o bien por temores, por autocensura, por temores a sanciones, ¿no? Entonces, la oposición migró muy rápido y se hizo del espacio, de alguna manera se hizo dueña del espacio digital durante mucho tiempo. Todavía creo que hay una dominancia de la oposición en los espacios digitales, pero repito, creo que cada vez más, a veces de una manera orgánica y las más de las veces de una manera paga o a través de inversiones publicitarias, el oficialismo está ganando espacios y está ganando viralidad en redes sociales, ¿no? Luis, como analista político, ¿cómo lo ha hecho la oposición? ¿En qué ha acertado y en qué ha fallado hasta ahora? Bueno, yo creo que hasta ahora hemos visto una campaña bastante poderosa de la oposición en redes sociales, ¿no? Si hay momentos en los cuales se ha podido criticar la falta de conexión del mensaje opositor con las demandas ciudadanas, yo creo que este no es el momento. Esta misma semana vimos, y hay una polémica generada en redes sociales con la nueva campaña, por ejemplo, promocionada por María Corina Machado, Levanta la Cara, con relación a temas de la dignidad y bueno, todo lo que ha sufrido el pueblo de Venezuela en los últimos años con relación a, bueno, ciertas humillaciones que han tenido que vivir en temas de acceso a alimentos, acceso a servicios públicos, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que en este momento María Corina Machado, pero también la unidad han sabido conectar con ese deseo de cambio que comentaba la profesora Fernández hace unos minutos, y que, bueno, que se expresa de manera física en los llenos que está teniendo María Corina Machado en cada una de las localidades que visita, pero que también se traduce a que en las redes sociales se hagan muy virales todos los contenidos que se publican desde este comando de campaña, los contenidos del candidato González Urrutia. Creo que en este momento hay una sincronía entre la demanda ciudadana de cambio y la oposición sabiendo traducir y sabiendo capitalizar ese descontento.
La mayor muestra de ello sale un poco de las redes sociales y se ven los sondeos de opinión, viendo que en medio de un contexto de censura, de desinformación, de poco acceso a medios de comunicación por parte de la oposición, una persona tan desconocida como lo era hace un mes Edmundo González Urrutia sea la primera preferencia para la mayoría de los votantes en este momento. Luis, ¿cómo prepararnos para el 28 de julio como espectadores? La gente que recibirá ese día un torbellino de noticias en relación a lo que van a ser las elecciones, en este momento donde cobra fuerza el periodismo ciudadano. ¿Cómo procesar toda esa información? Bueno, lo primero es sabiendo entender y sabiendo filtrar la información que nos llega, ¿no? Yo lo hago con mi mamá, por poner un ejemplo, ¿no? Pero entre Sí. todos yo creo que podemos hacer esa labor de colaboración, saber qué fuentes son confiables, saber qué fuentes salieron de la nada. Hemos visto, y comentaba la profesora Fernández también hace unos minutos, empresas fantasmas mostrando sondeos de opinión que no van en correlación con lo que dicen la mayoría de los sondeos. ¿De dónde salieron estos estudios? ¿De dónde salen estas noticias sospechosas? ¿No? Verificar una y dos veces cuál es la naturaleza de las noticias. Normalmente pasa mucho con las noticias, sobre todo en contextos electorales, que vienen con titulares muy llamativos, con acusaciones muy fuertes, buscan generar reacciones en la población, ¿no? Entonces, quizás no quedarnos solamente con el titular, sino leer un poco cuál es el contenido de la nota y de qué se está hablando exactamente, porque en este momento digamos que los comandos de campaña buscan generar esos anzuelos fáciles, ¿no? Esas noticias que la gente muerde y diga, wow, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué indignación me genera esto? Mueven sentimientos muy fuertes y bueno, nada, el escudo que tenemos como ciudadanos pues es precisamente utilizar estas herramientas para saber discernir entre qué está curado, qué es una noticia confiable, cuáles son los medios que suelen promover cosas con cierto criterio y cuáles son sencillamente, bueno, ollas o piezas de propaganda, ¿no? Así es lo que siempre decimos, verificar la fuente y buscar justamente las fuentes oficiales. Gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy para analizar este tema que está en el tapete y que es del interés de los ciudadanos de nuestro país. Feliz día para todos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Estábamos conversando, ha sido un placer, con el analista político venezolano Luis Peche, también con la profesora Carmen Fernández, el día de hoy analizando el efecto o el poder de las redes sociales, la incidencia que tiene en este proceso electoral de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela.